Listo. A continuación, tenemos la segunda semana del Congreso de Fisiología y Patología Estructural. A continuación, a nuestro docente, en este caso, el doctor Santiago Córdoba, que será el ponente en esta ocasión. A continuación, hablaremos un poco sobre su trayectoria. Es médico por la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en neumología, broncoscopista por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, fundador del servicio de broncoscopía en el Hospital Pionero de Broncoscopía en la provincia de Loja, con registro de 4.200 broncoscopías realizadas. Médico tratante del Hospital General Isidro Ayora de Loja. El tema a tratar de hoy es broncoscopía. Al transcurso de la clase estaremos, en este caso, proyectando el código, el que ustedes pueden ingresar en el Google Forms, para que puedan así, de esta forma, registrar la asistencia. Entonces, damos la palabra al doctor. Listo, doctor. Puede iniciar, por favor. Perfecto, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En general, broncoscopía es un tema muy hermoso para poder dictar, para poder dar a conocer. Es un examen que fue creado desde el año de 1830 y de ahí a actualidad ha ido pasando por diversos cambios para poder llegar hasta lo que tenemos ahora, que es la broncoscopía flexible. ¿Qué es la broncoscopía? Nada más que la visualización directa del lago bronquial. La broncoscopía es un examen netamente diagnóstico, pero también puede ser terapéutico. Tenemos varios tipos de broncoscopio. El broncoscopio rígido, que no es nada más que la presencia de un tubo, por decirlo así, que a través de una laringoscopía ingresa a la vía respiratoria y que tiene sus ventajas y desventajas también. Y de esto ha ido evolucionando hasta el fibrobroncoscopio, que es una fibra de visualización directa con una fuente de luz externa. Y tenemos también videos broncoscopios, como el que tenemos acá, que es en el mismo procesador ya está incluida la fuente de luz y el procesador de imágenes, donde nos permite imágenes mucho más claras. En general, pues, la broncoscopía como tal, la broncoscopía rígida no es que ya se ha dejado de utilizar, para nada. Tiene sus ventajas, como las que habíamos mencionado, de que tiene un calibre de canal de trabajo mucho más amplio, donde nosotros podemos meter pinzas más grandes para extracción de cuerpo extraño, por ejemplo, para control de sangrado, para broncoscopía en niños, todavía es muy recomendable. La videobroncoscopía o la broncoscopía flexible, sea videobroncoscopía o fibrobroncoscopía, la ventaja es que es un examen que nos permite entrar o ver partes del pulmón más profundas, que a diferencia del broncoscopio rígido, nos permite también tener mayor accesibilidad a zonas apicales, zonas medias y zonas basales del pulmón, que en general el broncoscopio rígido no nos permite. Las desventajas de esta, pues, es su canal de trabajo, que tiene un diámetro que va desde los 0.8 milímetros hasta el máximo 2.2 milímetros, lo cual restringe mucho la utilización de pinzas y accesorios por el calibre que tiene. ¿Qué vemos en la broncoscopía? En general, nosotros a través de este examen, que es la introducción de la sonda a través de nariz, visualizar cabo nasal, pasar a través de las cuerdas vocales para entrar a la tráquea, como lo vamos a poder ver, es un examen que nos permite ver las características de la mucosa, nos permite ver las características del lago bronquial.
que usualmente nosotros tenemos que ver que las mucosas sean de un color rosado pálido, que en la zona de la tráquea, los anillos traqueales hacia la parte superior o de la cresta, tiene que tener un color más blanquecino. La característica de las mucosas también nos permite determinar si está engrosada o no, o si es que tiene aspectos infecciosos o no, como lo vamos a ver en los diversos casos clínicos. El grosor de la pared. El grosor de la pared de los bronquios es fundamental. Esencialmente, cuando nosotros estamos pensando en que el paciente puede tener un componente maligno, un componente neoplásico, y eso a la larga nos va a permitir tomar muestras de estas zonas. Las paredes o las divisiones que dividen, la pared que divide un bronquio del otro, como en esta imagen, se llaman las carinas. Las carinas son, como ustedes pueden ver, una situación o una estructura anatómica mucho más delgada, que en general es la separación de un bronquio principal o de los bronquios segmentarios como tal. Nosotros también tenemos que ver la movilidad de el bronquio. Usualmente el lago bronquial tiene una movilidad al momento de la expiración, una ligera contracción y un cierre, en teoría, pequeñísimo de la vía respiratoria. Y al momento de la inspiración, lo que hace es una expansión y una dilatación de la vía respiratoria. Hay pacientes que, en el caso de fibrosis pulmonar, o hay pacientes en el caso de patología maligna del pulmón o tumoraciones, la movilidad se ve restringida. En algunos otros casos, como la broncomalacia, por ejemplo, tiene una movilidad exagerada, donde con cada respiración del paciente tiende a colapsar la vía aérea y al momento de colapsar la vía respiratoria, evidentemente el paciente tiene esta falta de aire indudable. Y asimismo tenemos que ver la calidad de las secreciones. La secreción del lago bronquial es una secreción transparente, es una secreción que en teoría no debe tener ni grumos, ni tener otro tipo de características, no tiene que ser amarillenta, verdosa o purulenta, y peor aún no tener una coloración de sangre o hemoptoica que en algunos casos puede pasar. Los diferentes tonos de las secreciones del lago bronquial a nosotros nos permite identificar o orientar acerca de que el paciente puede tener una sobreinfección en el caso de secreciones amarillentas o verdosas. En el caso de secreciones purulentas, hemoptoicas o de sangre, el paciente puede tener o nos lleva a pensar en patologías que afectan directamente al parénquima pulmonar, como la tuberculosis, por ejemplo, o inclusive procesos malignos del pulmón. De forma resumida, nosotros podemos decir que la broncoscopía es un examen netamente diagnóstico. El simplemente hecho de poder visualizar la vía respiratoria nos permite ya tener un enfoque diagnóstico, una orientación diagnóstica. Todos los casos clínicos que vamos a ver en esta exposición son casos de nuestra ciudad, de la ciudad de Loja, ¿sí? Con estas 9 años ya de experiencia que tenemos haciendo broncoscopías acá. Este caso es de un paciente de 34 años de edad que acude por una tos crónica. Tras diversos exámenes, se pudo determinar a través de la tomografía pulmonar que tiene una lesión a nivel de tercio distal de la tráquea, como nosotros la podemos ver acá, este pólipo traqueal. Al encontrar este tipo de lesión causante de una tos crónica, se decidió pues hacer el estudio, correspondiente. A través de este examen, nosotros hicimos un cepillado de la zona y una biopsia. Resultó que este paciente en general tenía una alteración poco frecuente de la parte pulmonar, que es una amiloidosis traqueobronquial, que sea la causa de su tos crónica. Vamos a ir viendo más adelante la parte de la teoría de lo que podemos hacer y casos clínicos. Como les mencionaba, la broncoscopía es un examen netamente diagnóstico. Como les mencionaba, la broncoscopía es un examen netamente diagnóstico. No sé si me confirman, si me escuchan, por favor. Sí, doctor, sí se lo escucha. Perfecto, disculpen. Como les mencionaba, la broncoscopía es un examen netamente diagnóstico.
Hay varias técnicas que nosotros podemos hacer a través de este aparato, que es el broncoscopio, el vibrovideobroncoscopio. Entre estas técnicas tenemos lo que es el lavado bronquial o el broncoaspirado, que no es nada más que introducir el equipo hacia la zona afectada donde nosotros queremos tomar la muestra y a través de su canal de trabajo instilar de 20 hasta 150 ml en sumatoria final de solución salina para poder aspirar. Este lavado puede ser lavado no protegido o lavado bronquial protegido. ¿Para qué nos sirve esto? Para, a la larga, en la trampa que se recolecta la muestra, eso enviar a estudiar esencialmente microbiológico, inmunológico. Microbiológico es lo más que hacemos, porque es un examen mucho más avanzado, porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos microbiológico de expectoración o de esputo, la muestra puede dar un falso germen o una contaminación al momento de pasar por la parte de la cavidad bucal. Y no es una muestra tan certera, por decirlo así, como el lavado bronquial. El cepillado bronquial, como ustedes ya lo podemos ver, no es nada más que la introducción de un cepillo que puede ser protegido con un capuchón en la punta o no protegido. Y también podemos hacer biopsia. La biopsia que se hace dentro del bronquio es una biopsia bronquial o endoscópica. Podemos hacer biopsia guiada por fluoroscopía. Podemos hacer punción aspirativa transbronquial o una biopsia transbronquial y una punción aspirativa guiada por fluoroscopía o inclusive en algunos casos por tomografía. El lavado bronquiolo alveolar es la técnica ya explicada, ¿sí? Que puede ser de 20 a 50 ml, un total de 100 a 150 ml, y que a través de este mismo equipo nosotros instilamos la solución a la parte del lago bronquial donde esté la afectación que queremos tomar la muestra, a través de una succión lo aspiramos y esto cae una trampa de agua, una trampa de secreción que se sirve para enviar a estudiar. ¿Para qué sirve el estudio del lavado bronquial? Usualmente estudios citológicos. Cuando el paciente nosotros tenemos con lesiones aparentemente tumorales, lesiones que están muy periféricas, que usualmente son difíciles de llegar a través de la biopsia o a través del cepillado, el lavado puede ser una opción muy rentable. Estudios inmunológicos. Cuando pedimos, por ejemplo, pacientes en sospecha de asma, que nosotros podemos hacer un lavado bronquial para la cuantificación de macrófagos, para la cuantificación de interleuquinas, pacientes con enfermedades inmunosupresoras crónicas, estudios inmunológicos de lavado bronquial son fundamentales. El estudio microbiológico, ya lo hemos mencionado. ¿Qué buscamos? Patologías como bacterianas típicas, atípicas, patologías como micosis o hongos a nivel del pulmón, patologías como tuberculosis, que la tuberculosis es una enfermedad, al menos que en nuestra provincia de Loja no está erradicada, ¿sí? Y que es bastante común y que muchas veces por expectoración o baciloscopía de esputo no van a salir, especialmente pacientes fibróticos crónicos, donde el lavado bronquiolo alveolar nos permite un diagnóstico. Entonces, nos sirve el estudio de esto. Estudios bioquímicos de líquido y estudio de contenidos inorgánicos, especialmente en pacientes mineros o en pacientes que se sospeche de alguna enfermedad producida por la presencia de polvos inorgánicos, este gran grupo de enfermedades que son conocidas como las neumoconiosis. El cepillado, ¿de qué nos sirve? Es la utilización de cepillos metálicos a través de este canal. Se utiliza después de las biopsias o puede complementarse antes de la biopsia. Hay pacientes que por su localización la biopsia no puede ser rentable y nos toca la utilización de cepillos para llegar a zonas más profundas del pulmón. Recuerde que por el diámetro del broncoscopio, usualmente la broncoscopía no llega a zonas distales del pulmón, ¿sí? Llega a los bronquios principales, a los segmentarios y en el mejor de los casos con broncoscopios ultrafinos a los subsegmentarios. Pero todos estamos en relación hacia la parte más central del pulmón. Cuando hay una lesión que es mucho más periférica, ya el broncoscopio no va a poder ingresar y ahí es la utilización del cepillo,
la utilización de fluoroscopía para guiar el cepillo, lo que nos va a ayudar evidentemente a más de la localización anatómica que tenemos que hacerla a través de la tomografía o a través de estudios de imagen. La biopsia bronquial consiste en la utilización de pinzas. Aquí es cuando el broncoscopio rígido sí tiene mayor o mucha mayor rentabilidad porque el diámetro de las pinzas de este broncoscopio es mucho más amplio por el canal de trabajo que también es mucho más grande, ¿no? En la broncoscopía, a través de fibrobroncoscopía o videobroncoscopía, esta broncoscopía flexible que nosotros llamamos, tenemos la toma de muestras, pero usualmente salen de 1 a 3 milímetros, que es una muestra muy, muy pequeñita, ¿sí? Pero bueno, que sirve para el diagnóstico esencialmente de patologías malignas. Hay que recordar que el diagnóstico de lesiones aparentemente malignas o tumorales que son centrales, tenemos más del 90% de rentabilidad. Este tipo de rentabilidad va disminuyendo conforme la lesión se deposita o se refleja más a la parte exterior, más a la periferia de los campos pulmonares. Tenemos el caso clínico, por ejemplo, de este paciente de 74 años de edad, fumador, que consulta por pérdida de peso y tos con expectoración sanguinolenta. Es un paciente que ha venido con falta de aire o disnea progresiva, ya que a través de la tomografía nosotros no se divisaba mayor daño en la parte de la tomografía. Al momento de nosotros ingresar a través de la broncoscopía, podemos ver que desde ya la carina principal, que es la división del bronquio derecho, con la división del bronquio izquierdo, tiene otra característica, no está normal. Es una carina muy engrosada, muy eritematosa. Tenemos que la tráquea, o su porción mucosa, también genera lesión, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar de que esto es un proceso proliferativo, que está localizado en bronquio principal, tanto izquierdo como derecho, como lo podemos ver aquí, lesión en la carina principal que afecta, lesión de forma endobronquial en la parte derecha y lesiones endobronquiales en el bronquio principal izquierdo. Este paciente usualmente consulta por el sangrado. Cuando la lesión en la parte del lago bronquial se deposita muy cerca a un bronquio principal o desemboca o cubre usualmente un vaso grande o un bronquio o que desencadena un bronquio de gran tamaño, usualmente la característica del paciente es la hemoptisis, ¿sí? Son mucosas, recuerden que los aspectos tumorales o las lesiones tumorales son son lesiones muy vascularizadas, extremadamente vascularizadas, que apenas topar este tipo de mucosa va a hacer que sangre con mucha facilidad. Nosotros podemos ver acá, que es el bronquio principal izquierdo, la lesión que cubre casi la totalidad de la luz del bronquio, es decir, casi la totalidad de por donde debe ingresar el aire está cubierto. Fácilmente este paciente pudo haber tenido una telectasia de este pulmón, que por su localización tuvo que haber sido una telectasia total de pulmón izquierdo, ¿sí? Pero por esta pequeña zona que nosotros podemos ver acá arriba, es lo que estaba en teoría funcionando ese pulmón, ya que esta lesión cubría casi la totalidad, insisto nuevamente, de la luz. En este caso, no se pudo hacer biopsia a través de una pinza por el riesgo inmenso de sangrado que se tenía. Entonces se hizo una punción, ¿sí? A través del broncoscopio se metió una aguja y se hizo una aspiración para poder tener el diagnóstico. Lamentablemente para este paciente esto fue un cáncer de pulmón a expensas de un carcinoma epidermoide, que usualmente las lesiones pulmonares son de muy mal pronóstico. Es por eso que cuando nosotros encontramos una lesión, algo anormal en la parte del pulmón, es fundamental, hacer lo más pronto posible el estudio, ¿sí? Porque el cáncer de pulmón es una patología que es usualmente muy agresiva, en dependencia del cáncer. Pero
en el mejor de los casos, el paciente con tratamiento tiene una sobrevida alrededor de 2 a 3 años. Con tratamiento. Imagínense ustedes sin tratamiento. Y tenemos cáncer mucho más agresivo, como el de células pequeñas, que en cuestión de meses presentan eh, riesgo para la vida del paciente. Entonces, si nosotros vamos a encontrar o encontramos una lesión a nivel pulmonar, la recomendación lo antes posible poder hacer todos los estudios para descartar que eso sea maligno. La biopsia endobronquial, ¿sí? O la biopsia endoscópica o transbronquial permite la obtención de pequeños fragmentos. Cuando está muy pegadita o dentro del bronquio la llamamos transbronquial, o la podemos utilizar también en el caso de lesiones periféricas guiadas a través de fluoroscopía o guiadas a través de tomografía para mayor certeza de la punción como tal. La punción aspirativa tenemos en pacientes con anopatías ciliares o mediastinales, diagnóstico de lesiones submucosas, punción de tumores con alto riesgo del sangrado, como el que pudimos ver anteriormente, o lesiones que están muy necróticas, ¿sí? Y también se utiliza para drenajes de quistes o abscesos pulmonares. ¿Cuáles son las indicaciones diagnósticas de cuando un paciente se utiliza para poder solicitar una broncoscopía? Esencialmente en neoplasia, ya lo hemos visto, para el diagnóstico, para la estadificación, para las evaluaciones de pacientes con tratamiento, sea quimio o radioterapia, para ver cómo disminuyó el tumor, si sigue ocluyendo la luz, si no. La estadificación no es lo mismo un cáncer que toma un lóbulo o que toma la tráquea y un lóbulo o que toma la carina principal. En base a eso nosotros vamos poniendo los estadios de la tumoración. Y sabemos que si ya coge grandes vasos o si ya coge carina principal o coge un lóbulo y tráquea, es decir, tiene varias afectaciones metastásicas el mismo tumor, ya el paciente está en un estadio 4, ¿sí? Entonces, es fundamental el diagnóstico broncoscópico, además, eventualmente, el diagnóstico oncológico y es la estadificación oncológica que se hace. Cuando nosotros tenemos un estudio de expectoración con sospecha de malignidad, estudios etiológicos de pacientes con hemoptisis, como ya le habíamos mencionado, una tos crónica, que es lo más común que nosotros podemos ver, pacientes que vienen con tos de mucho tiempo de evolución y que no tienen respuesta a ningún tratamiento. Entonces, la tos es el síntoma de alguna enfermedad. Mientras nosotros no tengamos el porqué de la tos, el paciente va a seguir tosiendo. Y quitar la tos no es el remedio. Quitar la tos es quitar el síntoma, más no descubrir la enfermedad. Porque hay toses que pueden ser irritativas, hay toses secundarias a procesos infecciosos malignos, a procesos infecciosos, hay tos que puede ser secundaria a procesos malignos. Cuando el paciente tiene infecciones a repetición, tenemos que descartar que no tenga un EPOC, que no tenga una fibrosis pulmonar o algún otro tipo de patología intersticial que lo que genere es la tos como, como síntoma principal, que es el síntoma de todos los pacientes con enfermedades respiratorias. Estudio de enfermedades intersticiales o la CEPI, ¿sí? Alteraciones radiológicas, cuando nosotros vemos atelectasias, cuando vemos neumonías, cuando vemos infiltrados poco comunes, tenemos que hacer broncoscopía y tenemos que hacer un lavado del pulmón. Hay pacientes que pasan varios días en hospitalización o tienen varios días con un proceso infeccioso respiratorio que no cede con antibiótico terapia de amplio espectro. Entonces ahí nosotros tenemos que replantearnos la posibilidad de que eso no sea una infección común, que eso sea una micosis del pulmón, o que eso sea una tuberculosis, o que el agente bacteriano que está generando esta infección sea un agente bacteriano con resistencia multiresistente, productor de lactamasas o productores de BLE, que si es que no utilizamos el antibiótico correcto, va a seguir la infección. Entonces, para eso nosotros hacemos este examen de lavado bronquial, de lavado bronquialveolar y la
el estudio microbiológico correspondiente en la sospecha siempre con la sospecha clínica. Neumonías en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? O pacientes con ventilación mecánica. Es muy común las neumonías asociadas al ventilador y hay que recordar que en cualquier terapia intensiva de cualquier parte del mundo, los organismos o microbiológicos que encontramos en UCI son totalmente diferentes al que nosotros podemos encontrar en una hospitalización normal. En UCI nosotros nos llevamos a pensar en que puede tener algún tipo de pseudomonas, lepomona, bacterias, multiresistentes, ¿sí? Que por más que nosotros demos tratamiento, si no hacemos el análisis microbiológico y el antibiograma correspondiente, muy poco probable que nuestro paciente vaya a salir. En sospecha de tuberculosis, con aislamiento de baciloscopías de esputo negativas. Eso necesito que se tomen en consideración. Siempre la clínica de un paciente es fundamental y uno no debe sospechar no debe descartar la posibilidad de tuberculosis solo porque tenemos baciloscopías negativas. Que salieron 2 baciloscopías negativas, bueno, pedimos una tercera. Si la tercera salió negativa y yo sigo teniendo clínica de tuberculosis, pues bueno, le mando a hacer un lavado del pulmón. Cuando estaba en la parte del hospital regional, nosotros teníamos muchos pacientes que llevaban con 5, 10, 20 baciloscopías negativas, estudiados por muchos años con sospecha de tuberculosis y a la final determinaron que supuestamente no lo era. Y al momento de hacer este lavado bronquialveolar, resulta que sí lo fue. Porque muchas veces hay pacientes, especialmente los inmunodeprimidos, y ojo, al hablar de pacientes inmunodeprimidos, no solo estoy hablando pacientes con VIH-Sida, sino también estoy hablando con pacientes que reciben tratamiento con corticoides a largo plazo, pacientes, ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, ¿sí? Es decir, todos estos pacientes se los considera inmunodepresivos, ¿sí? Este tipo de pacientes, usualmente las tuberculosis son paucibacilares. Con poca cantidad de bacilos ya me generan la enfermedad. Entonces, ojo, la tuberculosis es una enfermedad que no se la puede descartar, ¿sí? Siempre al considerar esto. Las indicaciones de la parte terapéutica tenemos para el lavado de la vía respiratoria, hay pacientes con fibrosis que producen mucha cantidad de secreción, lo que genera son taponamientos o atelectasias, ¿sí? Extracción de cuerpo extraño, lo vemos muy común en niños, ¿sí? Repermeabilización de la vía obstruida por tumores a través de la colocación de stents, a través de las dilataciones, a través de electrocauterio, ¿sí? O la colocación de prótesis o stent. Este caso clínico, por ejemplo, del Hospital Isidro Ayora, un paciente que en hospitalización empieza a presentar falta de aire de forma súbita. En medio de la hospitalización se pide urgente una radiografía de tórax, y en medio de la radiografía nosotros podemos determinar que el paciente tiene en la parte izquierda un hemitórax totalmente opaco. Este hemitórax opaco generaba la falta de aire del paciente o la disnea. Al momento de hacer la intervención, nosotros podemos encontrar que hacia la parte de arriba de su pulmón izquierdo, en el segmento B1 más B2, tenemos gran cantidad de secreción. Y hacia la zona media, aunque aquí no está la foto, pero bueno, hacia la zona media del pulmón izquierdo encontramos gran cantidad de secreción. A través de broncoscopía nosotros pudimos hacer el lavado de la vía respiratoria, pudimos generar la repermeabilización tanto del bronquio superior izquierdo como el basal izquierdo, y esta es una radiografía de control posterior a la broncoscopía, donde nosotros sí podemos ver todavía el infiltrado neumónico, pero es muy diferente una radiografía de la otra. Ya un pulmón izquierdo reexpandido, ¿sí? Al momento de quitar el tapón mucoso que estaba generando la atelectasia total
de este pulmón izquierdo como tal. Este es otro caso clínico. Este es un caso a través de un paciente joven, si mal no recuerdo. No, este es un paciente que fue el primer paciente que hice el diagnóstico a través de un cáncer de pulmón. Este todavía es del Hospital Hermanos Almejeiras, donde tuve la formación, ¿sí? Nosotros podemos ver a través de la radiografía de tórax la primera impresión diagnóstica en un paciente tosedor crónico, fumador y con disnea progresiva. Nosotros podemos ver a través de la radiografía la parte del hilio izquierdo engrosado. Este hilo izquierdo engrosado nos llevó a pensar de que puede ser un proceso maligno por todas las características antes mencionadas. En la tomografía de tórax podemos ver que la lesión es una lesión central, ¿sí? Especialmente del bronquio en la parte izquierda. Al momento de hacer la parte de la broncoscopía podemos encontrar esta lesión endobronquial donde se hizo la biopsia correspondiente. Para mala suerte de este paciente, lo que tenía era un carcinoma de células pequeñas y al momento de tener este diagnóstico la sobrevida fue muy pequeña, muy poca, ¿sí? Si mal no recuerdo, mi primer paciente con este diagnóstico, por más que recibió tratamiento, tuvo una sobrevida de alrededor de 5 meses y el cual falleció. Esta es una pequeña introducción hacia la parte de lo que es la broncoscopía. ¿Para qué sirve? Sus utilidades diagnósticas, sus utilidades terapéuticas. Es un examen que lo estamos haciendo acá en nuestra ciudad. Es un examen que lo estamos haciendo acá en nuestra ciudad y que es muy beneficioso para el paciente. Es muy beneficioso para el paciente. Es fundamental, es importante. Cuando ustedes tengan algún tipo de afectación a nivel pulmonar, cuando ustedes tengan una sospecha diagnóstica que no la puede ser diagnosticada a través de algún otro examen, es fundamental entrar a hacer una visualización de la vía respiratoria. Pacientes viejitos, pacientes ancianos, usualmente lo que vamos a tener es fibrosis de la parte del pulmón y en la fibrosis pulmonar se alojan muchos microorganismos multiresistentes o pueden alojarse también microorganismos oportunistas, de los cuales es el diagnóstico microbiológico lo más pronto posible es fundamental y lo vamos a realizar a través de este examen que se llama broncoscopía como tal. Eso es lo que les he traído a exponer, una pequeña introducción a través de lo que es la broncoscopía y sus utilidades. No sé si tengan algún tipo de preguntas para poder, estoy presto para poderlas responder. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Ha sido de mucho provecho, una charla demasiado interesante, sobre todo por cómo la broncoscopia es de vital para el diagnóstico del cáncer, como nos había mencionado. Bueno, una pregunta que me habían realizado es cuáles se podrían considerar características de malignidad, hablando ya un poquito desde el punto de vista diagnóstico. A ver, en general, aparte de la broncoscopía, usualmente para personas o para pacientes con afectaciones de aspecto tumoral, hay varias características, ¿no? Esencialmente la coloración de la mucosa. Nosotros vemos lesiones endobronquiales que pueden ser con unas lesiones muy vascularizadas, ¿sí? Muy vascularizadas. No necesariamente tiene que existir el tumor, o sea, visualizar el tumor dentro del bronquio, como los que habíamos expuesto en los casos clínicos, donde podemos ver grandes lesiones que ocluyen la luz del bronquio, no necesariamente. Una mucosa irregular, una mucosa muy vascularizada, más eritematosa, que cambia de color, una mucosa que tiene necrosis o antracosis hacia la zona central, una mucosa muy rugosa, puede ser la característica
simplemente visible de un proceso de malignidad. A diferencia, por ejemplo, de un proceso infeccioso donde la mucosa puede ser eritematosa por parches, puede ser blanquecina o tapizada por la infección como tal, ¿sí? Otra característica que las lesiones tumorales son muy vascularizadas. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer el procedimiento. No es aconsejable directamente ir primero por la biopsia. Primero hacemos el lavado, después analizamos, por decirlo así, la lesión a través del cepillado, porque en muchas de las ocasiones el paciente, al simplemente acercar o hacer el cepillado, empieza a sangrar. Recuerden que el pulmón es un órgano muy vascularizado, que recibe todo el gasto de la parte derecha del corazón, ¿sí? Para ser enviada a través del otro lado, ¿sí? Y simplemente un pinchazo o una biopsia en dicha zona puede haber sangrado una hemoptisis masiva, que puede poner en riesgo en ocasiones al paciente, ¿sí? La vascularización, lesiones muy vascularizadas, es otra característica a través de broncoscopía. Y si nosotros podemos ver lesiones, donde el paciente tiene una afectación de un bronquio y contiguamente afecta otro bronquio secundario, o afecta a la carina principal, o afecta a otro bronquio de otro lado como tal, nos lleva a pensar que no es una lesión infecciosa, sino también que puede ser una lesión especialmente tumoral. Listo. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos otra pregunta y nos habla un poquito sobre las contraindicaciones a resaltar para una broncoscopía. Perfecto. En general, las contraindicaciones de broncoscopía. Nosotros tenemos que poder determinar si es que el paciente, la broncoscopía es programada o si es una broncoscopía de urgencia. Todo procedimiento de urgente, en general, si los riesgos son más que los beneficios, hay que hacerlo, ¿sí? Por más riesgo que se tenga. Por ejemplo, paciente que nosotros habíamos visto ahí con esa telectasia total del pulmón, ¿sí? Entonces, en este paciente es una broncoscopía urgente. Paciente con cuerpo extraño en la vía respiratoria. Es una broncoscopía urgente, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de broncoscopía? ¿O cuándo debería ser contraindicación? Cuando tuvo un evento cardíaco previo, especialmente entre las 2 semanas previas al procedimiento. Pacientes con plaquetopenia, por ejemplo, cuando se va a tomar biopsia, con conteo total de plaquetas menos de 20.000 y para biopsia, para menos de 20.000 para biopsia, para cepillado y biopsia. Inclusive algunos textos nos dicen que puede ser el conteo menos de 50.000, ya nos pone en pacientes con riesgo de realizar el procedimiento. Las otras contraindicaciones, pacientes con alergia, especialmente a la parte de la anestesia. Recuerden que este procedimiento se hace con anestesia local. Si es broncoscopía rígida, inclusive, se puede hacer se hace con sedación. Si es una broncoscopía rígida, se hace con una sedación un poco más profunda. Si uno tiene alergia a algún tipo de estos medicamentos, bueno, sería una contraindicación también relativa. Pacientes con alteraciones o malformaciones de la vía respiratoria, pacientes con parálisis facial, pacientes con alteración de la estructura anatómica de la nariz o de la boca, no son contraindicaciones para poder acceder a la vía respiratoria, ¿sí? Pacientes con traqueostomía, por ejemplo, o pacientes entubados, tampoco no es contraindicación para nosotros poder hacer broncoscopía. El broncoscopio flexible nos permite la introducción a través de la vía del traqueostomo o a través del tubo endotraqueal, sin tener la necesidad de desentubar el paciente. ¿Cómo se hace esto? Hay un aparato o un dispositivo que nosotros ponemos, que es una Y, que por un lado ingresa el ventilador o la manguera de ventilación y por el otro ingresa el broncoscopio. Es decir, el paciente se estaba ventilando todo el tiempo mientras nosotros hacemos la broncoscopía, así que no sería contraindicación. La edad no es contraindicación tampoco para hacer broncoscopía,
¿sí? La edad tampoco no es ninguna contraindicación. Nosotros hacemos broncoscopías desde niño hasta la paciente más longeva que yo he hecho, 104 años de edad. O sea, no hay contraindicación con la edad. Como le digo, usualmente no debería existir contraindicaciones absolutas. Hay contraindicaciones relativas, ya las mencionadas, pero si es urgente, hay que hacerlo, como cualquier otro procedimiento. Listo, muchísimas gracias, doctor. Yo espero que se hayan aclarado las dudas y bueno, agradecerle nuevamente por esta linda charla y espero que haya sido de provecho para la vida profesional de los muchos que pudieron participar en esta charla. La Bueno, asistencia se dejó registrada y nuevamente agradecerle, doctor. muchas gracias a ustedes por la invitación y presto siempre a poder compartir en cualquier tema. De la parte respiratoria, ¿sí? Cualquier tema estamos dispuestos a poderles ayudar. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Una buena noche.